Hola, estimados alumnos, bienvenidos a la clase de teorema de superposición. Bueno, como recordarán, esta es parte de la materia de análisis de circuitos y este teorema de superposición, ¿en qué consiste? En la suma de voltajes o corrientes por cada fuente independiente que tengamos. Este ejercicio, si se fijan, tiene una fuente de voltaje independiente de 5 volts y de 2 miliamperes. Bueno, pues el ejercicio nos pide encontrar este voltaje que yo lo llamé Vx. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar otra vez el circuito, pero solamente con la fuente de 5 volts. Vamos a hacerlo. 5 volts. Vamos dibujando las mismas resistencias. Esta es la de 20, esta es la de 10 ohms. Dibuja la de 40. Y la fuente de corriente independiente de corriente, de acuerdo al teorema de superposición, me dice que todas las fuentes independientes de corriente las debo de manejar como circuito abierto. Y dibujo por último mi resistencia de 50 ohms. Antes de seguir avanzando es importante identificar los nodos desde el primer circuito. Este es el nodo A, este es el nodo B, este es el nodo C y el de abajo le voy a llamar el nodo R o de referencia. Este sigue siendo el nodo A, este sigue siendo el nodo B, este sigue siendo el nodo C y abajo sigue siendo el nodo de referencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver qué vamos a usar para encontrar este voltaje Vx, ¿sí? Y a este voltaje le vamos a llamar voltaje Vx prima. Perdón, voltaje Vx, nada más. El bi'prima va a ser en el siguiente paso, voltaje prima. Pero para saber esto, primero necesito encontrar este voltaje y le voy a llamar el voltaje 2, ¿sí? Que lo veo desde el nodo B hasta el nodo de referencia. Y el Vx, usando divisor de voltaje, que es lo más fácil. En este teorema es muy frecuente usar este tipo de ejercicio, lo que es divisor de corriente y de voltaje. Siempre que tengan una sola fuente, en este caso de voltaje, utilicen divisor de voltaje. Es el camino más fácil. Divisor de voltaje para encontrar Vx. Y Vx a que es igual a un voltaje que todavía no conozco, que se llama V2, por el voltaje de 50 ohms, en este caso que es la resistencia de 50 ohms, entre la suma de las dos resistencias. Esta resistencia es la de 40, aquí me faltó ponerla, es la de 40 más 50. El B2 no lo conozco. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, antes de seguir avanzando, me doy cuenta que estas dos resistencias las puedo reducir, le voy a llamar RA, ¿sí? Y RA, que es igual, simplemente es la suma de las dos resistencias que están en serie. Es 40 más 50. Eso nos da 90 ohms. Mi recomendación es que vuelvan a dibujar el circuito para que tengan una mejor visión del siguiente paso a hacer. Vuelvo a dibujar mi fuente de 5 volts, mi resistencia de 10, mi resistencia de 20 ohms, la de arriba quedamos que es de 10, y esta resistencia que estoy terminando de dibujar es mi resistencia A, ¿sí? Si se fijan, vamos a ver cuáles son los nodos que todavía siguen vivos. El nodo A, este sigue siendo el nodo B y este sigue siendo mi nodo de referencia. ¿Cuál es el voltaje que ocupo encontrar? Este, el V2. Si se fijan, estas dos resistencias otra vez que tienen están en paralelo. Le voy a llamar que es mi resistencia B. Y la resistencia BA, que es igual, va a ser el paralelo de 20 ohms con mi resistencia A. Si hacen esa operación, 20 ohms en paralelo con 90, ¿cuánto les tiene que dar? Les tiene que dar RA vale 90 con 20, ¿sí? Vamos a hacer esa operación matemática. Aquí tengo mi calculadora, entonces siempre tiene que dar menos de 20, entonces vamos a hacerlo. Eso me da una resistencia de 6.67 ohms. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el voltaje que ocupo? Que es el V2. El V2, ¿a qué es igual? A la fuente de 5 volts
por mi RA entre, perdón, este es RB más la de 10 ohms. ¿Sí? Si hacen esa operación 5 volts por RB entre RB más 10, eso les debe de dar una operación de un resultado de 3.103 volts. ¿Sí? Bueno, ya saben ustedes que aquí hay un voltaje de 3.10 volts. Entonces, como ya saben este voltaje, aquí ya saben que hay 3.103 volts, vuelvan a usar divisor de voltaje para encontrar el primer pedacito de Bx'. Si hacen ustedes esta operación, B2 por 50 entre 40 más 50 les debe de dar 1.724 volts. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí voy a anotar mi resultado. Bx total, ¿a qué va a ser igual? Al primer pedacito de Bx que ya encontré más el segundo pedazo que voy a encontrar, y aquí lo voy a poner. 1.724 volts. Más, me falta el otro resultado de Bx'. Voy a borrar y vamos a analizar ahora el circuito con solamente la fuente de corriente independiente. Ok, vamos a borrar otra vez y vamos a volverlo a dibujar. Muy bien. Ahora esta fuente la vamos a quitar. ¿Cómo la hacemos? Hacemos un corto. Es lo que nos dice este teorema de superposición. Todas las fuentes de voltaje las hacemos corto, las de corriente circuito abierto. Pero ahora vamos a analizar con la fuente de corriente de 2 miliamperes. Vamos a volver a dibujar el circuito, pero con la fuente ahora de 2 miliamperes. Y por último dibujo mi resistencia de 50 ohms. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el voltaje que necesito encontrar? Es este voltaje y le voy a llamar Bx'. ¿Sí? Este ya no lo voy a usar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué vamos a encontrar. Y este sigue siendo el nodo A, otra vez sigue siendo el nodo B, el nodo C, y abajo sigue siendo mi nodo de referencia. Bueno, como ahora tengo una fuente de corriente independiente, aquí yo sé que va una corriente que le vamos a llamar corriente IC, y acá hay otra corriente que se llama corriente IB. ¿Sí? Eso me va a ayudar para encontrar mi voltaje aquí. Y el voltaje ahora B', a que va a ser igual el voltaje B', dos veces, a que va a ser igual a una corriente que yo ya definí, que le llamé IC, por la resistencia de 50 ohms. Pero no sé el valor de la corriente IC, entonces ¿qué tengo que usar? Tengo que usar ahora un divisor de corriente para encontrar mi corriente IC. ¿Y a qué es igual mi corriente IC? Antes de seguir avanzando tenemos que reducir las resistencias a solamente dos. La de 50, que es la que voy a usar, y tengo que reducir esto. Primero reduzco esto, a esto le voy a llamar una resistencia B. O, bueno, para diferenciarlas de las anteriores la vamos a llamar RC. RC a que es igual, si se fijan está en paralelo, de 10 con 20 está en paralelo. Entonces 10 en paralelo con 20, ¿a qué es igual? A 6.67 ohms. Y voy a volver a dibujar mi circuito para que vean otra vez cómo queda. Queda esta resistencia que es RC en serie con mi resistencia de, esta sigue siendo de 40. Y al último vuelvo a dibujar la resistencia de 50 ohms. ¿Sí? Aquí. Ok, ahora que reducimos ahora este circuito, vamos a etiquetar otra vez los nodos. Este nodo ahora es el nodo B, este sigue siendo el nodo C, y el de abajo sigue siendo mi nodo de referencia. Como ya habíamos descrito arriba, de este lado hay una corriente IC y de este lado hay una corriente IB. Bueno,
Pues ahora vamos a encontrar la corriente IC por el método de divisor de corriente. ¿Qué me dice la corriente IC? ¿A qué va a ser igual? A la corriente que conozco, que son 2 miliamperes, por la resistencia que no me interesa conocer, su corriente, que es este lado. De este lado, como ustedes observan, estas dos resistencias ahora están en serie, ¿sí? Lo voy a poner aquí, que es RC más la resistencia de 40 entre las dos mismas resistencias más la resistencia de 50 ohms, ¿sí? Si hacen ustedes este cálculo, van a tener una corriente IC de 0.965 miliamperes, ¿sí? Bueno, ya sabemos que aquí hay una corriente de 0.965 miliamperes. Entonces, el voltaje de este de 50 ohms, que le llamamos voltaje XV', si hacemos la operación, nos vamos a tener un resultado de 0.048 volts. Bien, pues ahora ya conocemos el otro pedazo de voltaje cuando está la fuente de corriente viva, ¿sí? Entonces, el resultado final, ¿cuál va a ser? El Vx total va a ser el Vx' que ya habíamos encontrado de 1.724 más 0.048 volts que acabamos de encontrar ahorita. Si hacemos la suma de estos dos dígitos, al final vamos a tener 1.772 volts. Eso va a ser mi Vx total. Y ya tengo mi resultado final. Y ya con esto acabé mi ejercicio de teorema de superposición. Nada más tengan mucho cuidado cuando en la suma del voltaje total, en este caso Vx, es cuando hagan la operación por cada fuente independiente, tienen que validar las caídas de voltaje, si es igual a la original. En este caso, como sabemos que aquí hay una caída de voltaje más o menos por la fuente, pues es igual. Y la anterior que sacamos, la de fuente del voltaje, si ustedes recuerdan, también es una caída más o menos. Porque si no correspondieran los signos, entonces sería una resta. Hay que tener siempre cuidado con esa parte en este teorema de superposición. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Muchas gracias.